Hola, hoy he preparado un postre ideal para regalar o preparar en las fiestas navideñas. Son cuadraditos de caramelo. Es un postre originario de Escocia y consiste en 3 capas de auténtico placer, una de galleta, una de caramelo y una de chocolate. Así que si queréis ver cómo preparar esta delicia, aquí tenéis los ingredientes. Para la capa de galleta vamos a necesitar 150 gramos de harina común, 35 gramos de azúcar, 110 gramos de mantequilla a temperatura ambiente y media cucharadita de sal. Vamos a comenzar batiendo la mantequilla y el azúcar hasta que nos quede una mezcla muy cremosa. Intentad utilizar un bol bastante profundo para batir la mantequilla, ya que puede salirse del bol al batirla. Como veis, yo tuve que cambiar el bol a medio batir porque a mí se me salía por los lados. Cuando hayamos conseguido una mantequilla muy cremosa, tamizamos la harina y se la añadimos. Y le añadimos también la sal. Y vamos a continuar batiendo hasta que la masa forme como unas bolitas. Una vez hemos conseguido esa textura en la masa, vamos a extenderla por toda la base del molde. La vamos a extender con las manos, no nos va a hacer falta ningún rodillo. Y la vamos a presionar bien para que nos quede bien compacta, extendiéndola bien por toda la base del molde. Tengo mi molde forrado con papel de aluminio. De esta manera, cuando el postre esté preparado, simplemente lo cogemos con el papel de aluminio y lo sacaremos sin ninguna dificultad. El molde que yo estoy utilizando tiene unas dimensiones de 25 x 16. Si tenéis un molde parecido al mío, con las cantidades de ingredientes que estoy dando vais a tener suficiente. Pero si vuestros moldes son más grandes, tened en cuenta que necesitaréis más cantidad de todos los ingredientes. Lo vamos a hornear durante 30 minutos a 180 grados. Una vez horneado lo dejamos enfriar y mientras preparamos la capa de caramelo. Para ello vamos a necesitar 150 gramos de mantequilla, una lata de leche condensada y 50 gramos de azúcar moreno. Bueno, pues para la preparación del caramelo simplemente tenemos que poner la leche condensada, la mantequilla y el azúcar moreno en un cazo. Lo ponemos a temperatura baja, a fuego bajo, y vamos a estar removiendo sin parar. Este proceso nos va a tardar unos 30 minutos. Si tenéis un termómetro de cocina, sabréis que el caramelo está listo cuando haya alcanzado los 115 grados. Un aspecto importante para preparar el caramelo es que el cazo que se utilice tenga una base gruesa. Si se utiliza un cazo como un cazo de aluminio con una base finita, lo que se puede conseguir es que se queme el caramelo. Sobre todo hay que dejar tiempo al caramelo para que se haga. Si ponemos la temperatura más alta para que se haga más rápido, al final lo vamos a notar en el sabor. Lo importante es que se haga a fuego bajo y con una temperatura gradualmente que llegue a los 115 grados. Y ya veis como a medida que se va calentando el caramelo, se va espesando y cuesta más de remover. Pero esa es la señal de que nuestro caramelo va por buen camino. Y mi termómetro ya veis que es un termómetro de cocina normal, no es especial para caramelo, y lo tengo en Fahrenheit. En Fahrenheit el caramelo tiene que alcanzar los 239 grados, que serían los 115 grados Celsius. Una vez hemos llegado a la temperatura del caramelo, lo sacamos rápidamente del fuego y lo vertemos encima de la base de galleta, que ya estará completamente fría. Le vamos a dar unos golpecitos para evitar que se nos creen burbujitas en el caramelo. Bueno, ahora tenemos que dejar que el caramelo se enfríe y lo vamos a dejar a temperatura ambiente durante unas 2 o 3 horas. Y ya por último vamos a preparar la última capa, que es la capa de chocolate. Para ello vamos a necesitar 200 gramos de chocolate con leche y 80 gramos de chocolate blanco. Derretimos los chocolates en el microondas de 30 segundos en 30 segundos para que no se nos queme.
Una vez el caramelo está completamente frío, le agregamos la capa de chocolate y la extendemos bien por toda la base. Si no queréis utilizar chocolate con leche, podéis utilizar perfectamente chocolate semi amargo o chocolate amargo o chocolate negro o el tipo de chocolate que queráis. A continuación, con una manga pastelera, le vamos a añadir líneas de chocolate blanco y con un palillo vamos a crear líneas o cenefas en la base de chocolate. Y el paso más difícil, dejar que se enfríe el chocolate para poderlo cortar y poderlo probar. Y una vez ya el chocolate está frío, lo sacamos con cuidado del papel y lo cortamos. Si queremos cortarlo a cuadraditos, a rectángulos o a triangulitos, como a nosotros nos guste más. Bueno, y mirad aquí cómo nos ha quedado la bandeja de cuadraditos de caramelo. Con este postre os aseguro que vais a triunfar, ya que es una auténtica delicia para el paladar. Sabe el caramelo exactamente igual que los caramelos del Vertex original. Así que nada, espero que lo probéis y que los disfrutéis estas navidades. Nos vemos en la siguiente. Adiós.